vamos a abordar el tema de que lo que ha ocurrido en Chipre, el llamado prototipo de Chipre para el resto del mundo, se basa en la idea de que nos están atracando, pero lo que nos están diciendo es tu dinero y tu vida. Ahora, el gran robo bancario en Chipre que estamos viendo en estos momentos, absolutamente no se trata de una respuesta que le han dado a la crisis de Chipre las instituciones de la muy detestada Troika, o la detestroika se le podría llamar, que son el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Ellos no están respondiendo a la crisis de Chipre. Lo que está pasando es que se está instrumentando en estos momentos en Chipre y a nivel del planeta un plan que ha existido por mucho tiempo, que consiste en un atraco, un robo de los depósitos bancarios y de otros activos, con la intención de tratar de usar esos recursos para rescatar la burbuja financiera especulativa, el cáncer especulativo, que a estas alturas está en, qué sé yo, 2 cuadrillones de dólares. Ahora, este es un plan que hemos documentado, y les voy a presentar algunas de estas evidencias hoy, que se remonta mínimamente a un documento escrito conjuntamente por el Banco de Inglaterra y el FDIC de Estados Unidos, que es la Corporación Federal de Garantía de Depósitos, junto con la Reserva Federal de Estados Unidos, del 10 de diciembre del 2012, donde ellos establecen la idea de que ya los rescates financieros, como han ocurrido del 2008 en adelante, no pueden seguir ocurriendo de la misma manera que antes, porque políticamente no se le puede pedir, supuestamente, a los ciudadanos que simplemente rescaten a los bancos. Ahora, en vez de los rescates externos de los bancos, van a haber lo que llaman rescates internos, o en inglés, en vez del bail-out, es el bail-in. Pero la parte de los llamados recursos internos que se usarán van a ser los depósitos en los bancos, los tuyos, si es que todavía tienes, como está ocurriendo en estos momentos en Chipre, en España y en otros lados. No solamente hay un documento del Banco de Inglaterra y el FDIC de Estados Unidos de fines del 2012, sino que a mediados de ese año, en junio del 2012, la Unión Europea también presentó un documento donde elaboran exactamente esta idea del tipo de atraco que van a llevar adelante, de aquí en adelante, para tratar de rescatar la burbuja financiera. Está escrito en blanco y negro. Hay evidencias claras y se las vamos a presentar. Y las leyes que se han ido estableciendo tienen en mente lograr que se aprueben más leyes en el futuro inmediato, van exactamente en esa dirección. Eso se aplica a la ley Dodd-Frank de Estados Unidos, que ahora sale claramente a la vista que su intención es este tipo de atraco y nada menos. Y lo mismo que se aplica a las supuestas propuestas, como el caso de poner una cerca alrededor de los bancos, la idea también del Liikanen en Europa, o la idea de los bancos demasiado grandes para quebrar. La intención detrás de todo esto y la intención detrás de lo que ocurrió en Chipre es, como Lindo LaRouche lo dijo claramente hace algún tiempo y lo repitió anoche justo, es un tremendo atraco, un robo para imponer un robo no solamente, como les decía, del dinero, sino también un robo que resultará en la destrucción de la vida misma de la gente. Un genocidio que va en la dirección de la política británica de despoblación, como claramente han expresado la reina de Inglaterra y otros portavoces del Imperio Británico. La intención del Imperio Británico es lo que está detrás de los aspectos técnicos. Y como en el universo físico mismo, lo mismo en las leyes de economía y de la historia, es la intención que es la causa del efecto que se produce. Y el error común y corriente que se comete es tratar de definir lo que ocurre en base a la percepción sensorial de analizar los acontecimientos que salen a la vista cada día. Vamos a ver un poco más de eso en un momento, pero quiero
empezar señalándoles lo que dijo Lino LaRouche anoche sobre este gran atraco bancario que se está llevando a cabo. Dijo que si se aprueban estas leyes en Estados Unidos, en Inglaterra y otros lados, dice, la aprobación de tal ley ahora, en efecto, sería un acto de traición contra Estados Unidos, porque significa la destrucción de Estados Unidos. Los miembros del Senado u otros cuerpos políticos que aprueban esto son culpables en cuanto a intención de traición. El no respaldar la ley Glass-Steagall ya es el equivalente de traición, porque solo la ley Glass-Steagall puede salvar a Estados Unidos del desplome. No hace falta salvar a ninguno de los grandes bancos. Ellos se hunden, se van. Salvaremos a la nación. Cierra comillas. Y en efecto, ante esta situación, como hemos venido insistiendo, y LaRouche ha insistido por años, la única solución a esta crisis es Glass-Steagall, porque lo que está ahorita en discusión es que o se salva la gente o se salva el parásito financiero. Bien, veamos la situación en el campo de batalla en estos momentos. Les hablo el 1 de abril del 2013. La situación está cambiando muy rápido. Pero la semana pasada, las autoridades chipriotas, en base a una presión tremenda de la destroika, del Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, establecieron una resolución, o sea, una reorganización, dada la bancarrota de los bancos de Chipre. En bancarrota, por cierto, porque ellos asumieron parte de la deuda impagable del gobierno griego, que ahora el Banco Central Europeo tiene como activo en sus cuentas. Y esto es resultado de los intentos de rescatar una burbuja cancerosa que no se puede rescatar. Pero bien, lo que hicieron con el Banco de Chipre y también otros bancos es lo siguiente. Supuestamente, los depósitos bancarios de 100.000 euros o menos están a salvo. Claro, no los puedes sacar del banco, pero supuestamente siguen siendo tuyos. El dinero superior a los 100.000 va de la siguiente manera. El 37,5% de esos depósitos superiores a los 100.000 se canjean inexorablemente en acciones en el banco, aunque la quien lo quiera o no. Tus depósitos bancarios se vuelven acciones en el banco, en un banco que ahora no vale nada, obviamente. Así es que felicidades, señor don inversor. Usted ya es dueño parcial de un banco que no vale nada. Segundo, el 22,5% de los restantes, superior a los 100.000, no lo va a regresar el banco de ninguna manera y además no va a percibir intereses. Estaba ahí, se fue. Parte del llamado rescate interno del cáncer. El 40% restante supuestamente sigue siendo propiedad de los depositantes y va a percibir intereses, sin embargo, tampoco se puede retirar. Y pueden obtenerlo solamente si le va muy bien al banco en el futuro, cosa que es imposible. Total, hay una situación donde básicamente le han robado el 100% de la liquidez disponible de la gente. Pueden sacar 300 euros por día nada más, que es una tontería porque la gente necesita dinero. Si eso fuera nada más para ir al restaurante o para pagar por el autobús o algo por el estilo, muy bien. Pero los negocios, las compañías, las empresas no pueden funcionar con 300 euros diarios. Y esto lo que está produciendo es un cierre, un congelamiento, una parálisis ya visible de la economía chipriota. Los puertos están cerrando, los restaurantes están cerrando. No hay manera en que esto va a poder seguir adelante. Estamos viendo el colapso, el desplome, el asesinato de una economía, y es lo que se está aplicando en Europa y también a nivel internacional. Ahora, también se está haciendo lo mismo en España, como ya hemos discutido en este foro. Lo que hicieron en Chipre de manera involuntaria, es decir, hicieron un canje involuntario de depósitos por acciones. En España lo hicieron disque voluntariamente, timando a la gente, simplemente vendiéndoles los llamados preferentes
Por ejemplo, en el caso de Bankia, donde los depositantes compraron acciones en Bankia, que ahora que Bankia quebró, resulta que son los dueños de acciones que valen nada, menos del 1% de lo que valían hace algunas semanas. Ahora, es curioso que este mismo tipo de robo, esta forma de venta de bonos preferentes, este tipo de atraco, no es nada nuevo. Aquí la mafia no ha inventado nada nuevo. Lo que pasó en los años 30 en Estados Unidos es exactamente lo mismo. El First National City Bank, precursor de Citibank de hoy, hizo exactamente lo mismo, y es algo que además se investigó y se reveló en la famosa Comisión Pecora, establecida bajo Roosevelt en los años 30, que en ese caso llevó a la ley Glass-Steagall. Hoy tiene que llevar a lo mismo. Tenemos que ir a la Glass-Steagall si no hay solución. Todo el mundo va a perder su dinero, que ya lo perdió, y también su vida, que está en proceso de perder. Pero no es nada más Chipre y España, es toda Europa. La política para toda Europa es clara. El 25 de marzo, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, dijo que Chipre es un prototipo o un modelo para lo que se va a hacer en otros lados. Para que quedara claro de que Dijsselbloem había dicho la verdad, si bien de una manera quizás un poco demasiado franco para lo que querían los oligarcas. Tres días después, el 28 de marzo, el miembro del Consejo del Banco Central Europeo, Klaas Knot, dijo lo siguiente: esta herramienta, es decir, de tomar los depósitos, será parte de la política de liquidación europea. Luego, un día más tarde, el 29 de marzo, el miembro del Parlamento Europeo, un sueco, Gunnar Hökmark, dijo: tenemos que poder hacer los rescates con depósitos. Y el 25 de marzo, la portavoz Chantal Hughes del miembro de la Comisión Europea encargado de finanzas, Michel Barnier, dijo lo siguiente, y cito: en ningún momento es posible usar a los depositantes de menos de 100.000 euros para los rescates, ni hoy ni en el futuro. Pero en la propuesta de la Comisión, que está bajo discusión, no se excluye que los depósitos superiores a 100.000 euros podrían ser instrumentos utilizables para los rescates. Es una posibilidad. O sea, ahí están abriendo exactamente la cuestión de utilizar los depósitos para rescatar a los bancos. Se habla de lo mismo en Canadá. Hay un plan de acción económica del 2013 en Canadá que plantea lo mismo. Y tenemos una situación pues donde toda la cadena internacional se puede romper. Ahora, esta cadena, el eslabón débil, hay dos eslabones débiles del sistema financiero internacional. Y lo podemos ver en el siguiente mapa. El eslabón débil, número 1, es el caso de Chipre. Y en este mapa pueden ver ustedes a Chipre con un círculo alrededor para que lo ubiquen. Una isla muy pequeña, pero que es un eslabón muy débil de toda la cadena internacional. La segunda cadena débil se puede ver en el siguiente mapa. Es la totalidad del sistema financiero del transatlántico. Este no es una cadena con un eslabón débil, es una cadena débil. Todo está en bancarrota, todo se está tratando de rescatar imposiblemente con estos llamados depósitos o de la gente que son acreedores sin garantía, o sea, los depositantes, y ese es exactamente el plan. Ahora bien, les quiero señalar lo siguiente, que Lyndon LaRouche pronosticó y vio que todo esto se venía hace algunas semanas, teniendo en sus manos cero de la evidencia que les acabo de presentar y de la que les voy a presentar un momento. Su evaluación y su pronóstico no se basó en las evidencias a la mano, no se basó en la percepción sensorial de los acontecimientos diarios, sino más bien a sabiendas de lo que era y es la intención de los que están participando en este gran atraco, y ellos mismos a veces ni saben cuál es su intención. Lo que dijo LaRouche es que este sistema no puede sobrevivir si no pasan
a este nivel de robo. Y dijo lo siguiente, y les quiero leer la cita exacta de una videoconferencia de Lyndon LaRouche del 15 de febrero de este año. Dijo lo siguiente: la gran masa de la deuda, representada por la operación monetarista, se anularía. En su lugar, tendrían un sistema nuevo de finanzas que descarta totalmente las obligaciones asociadas al sistema viejo. Eso significaría que la mayoría de la gente en el mundo se morirían de hambre rápidamente. Yo sé exactamente lo que hacen, porque conozco cómo funciona el sistema. Este esquema es de la mayor reducción de población que se haya conocido en la historia. Y esa es la política de la gente que se opone a Glass-Steagall. Sépanlo o no, pero tendrán que responder por el efecto de esa política. Cierra comillas. Entonces, de nuevo, aquí la cuestión de fondo es la intención, que es la causa de los acontecimientos diarios. El error común, y es un error profundo, filosófico, además de histórico y en economía, es tratar de decir que el desenlace se va a basar en la interacción de los acontecimientos diarios, como si la percepción sensorial de lo que uno ve con sus 5 sentidos nos llevaría a una comprensión de lo que pasa en realidad causalmente en el mundo. La causalidad en el universo físico, igual que en el de economía, se basa en la intención del proceso, es decir, aquellos procesos universales, principios físicos universales, que son los que causan que aparezcan las apariencias. Y si alguien duda de que la intención existe como un fenómeno o un aspecto fundamental del universo físico, simplemente contemplen el hecho de que el hombre forma parte de este universo, no otro, y el hombre está dotado de una capacidad de creatividad y por lo tanto libre albedrío, que es lo que da pie a la intención para cambiar el futuro. Y es esa intención de la dirección a la que vamos en el futuro la que gobierna lo que ocurre hoy, y no al revés. Y si la gente pensara de esa manera, hubiera captado lo que LaRouche, y solamente LaRouche captó, pero que ahora se ve en las evidencias cotidianas. Ahora, pasemos a algunos de los detalles específicos de este documento del Banco de Inglaterra y el FDIC de Estados Unidos, que plantea esta idea de que se tiene que hacer el rescate interno en base a los acreedores sin garantía, es decir, los depositantes. Ahora, este es un documento de 15 páginas, está a disposición pública. Para nuestros fines tiene 4 aspectos que quiero señalar de definición de política. Número 1. Dicen, para empezar, como les decía, que los acreedores sin garantía, no garantizados, ahora son presa aceptable para echar mano de los recursos para rescatar la burbuja financiera de los bancos, que ahora llega a 2 cuadrillones de dólares, quién sabe qué tanto es. Imposible de rescatar. Ahora, esto es algo absolutamente insólito, porque en los casos normales de bancarrota o de reorganización por bancarrota, si un banco va a la quiebra y va a desaparecer, lo que pasa es que los depósitos, más allá de la parte garantizada por el gobierno o la institución que lo garantice, en efecto la gente puede perder ese dinero, como también los otros acreedores de ese banco. Eso pasa en las bancarrotas. Pero aquí no se está hablando de eso. No se está hablando de pérdidas para cuando cierre el banco. Se está hablando de las pérdidas que los depositantes van a sufrir para mantener abierta la puerta del banco canceroso. Estamos hablando de un proceso, de un rescate con recursos internos, los tuyos y los míos, para tratar de mantener a flote un cáncer financiero de 2 cuadrillones de dólares. Esto es absolutamente insólito. Punto número 1. Punto número 2. Con esto se va a establecer, dicen, un sistema bancario quizás más chico, más ágil, pero más rentable. Y dicen explícitamente que lo que va a pasar aquí es que los mecanismos para achicar a los bancos, o sea, esta idea, esta política de que hay bancos demasiado grandes para quebrar, que es una de las líneas que están circulando por ahí, y también la idea de poner una cerca a los bancos,
Todo eso, dicen ellos, es algo muy útil para nuestros propósitos. Esto es muy útil para nuestros fines. O sea, dicho de otra manera, no es nada más el hecho de que demasiado grande para quebrar, Liikanen, la ley Dodd-Frank y demás, son desviaciones o maneras de no hablar de Glass-Steagall, que es la única solución. Es cierto que es una desviación de la atención, pero es mucho, mucho peor que eso. Estos proyectos, estas propuestas, forman parte del plan genocida de atraco, desaparición del dinero y desaparición de la población, que está ahora en la fase de instrumentación por parte del Imperio Británico. Entonces, eso hay que tenerlo en mente para quienes, por ejemplo, en el Senado de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos y en la Casa Blanca de los Estados Unidos, no hay que olvidarnos, aprobaron la ley Dodd-Frank, que dice exactamente lo mismo. O los que están considerando leyes para instrumentar lo que dice este documento del Banco de Inglaterra y del FDIC. Están al hacerse de la vista gorda respecto a Glass-Steagall, ya sea por ignorancia o cobardía, o por las dos cosas, están cometiendo traición porque significa la destrucción de esta nación y la destrucción del mundo y de la población mundial en general. Ese es el punto número 2. Punto número 3 que quiero señalar sobre la cuestión de este documento. Dicen que hay un cambio reglamentario que se está aplicando en el Reino Unido en el transcurso del 2013. Porque anteriormente, con la autoridad anterior, la FSA, no tenían esa autoridad, esa institución, no tenía autoridad para reglamentar las instituciones financieras que no reciben depósitos, es decir, los bancos de inversión y los grandes especuladores en derivados, es decir, los Goldman Sachs del Reino Unido. Pero con la nueva reglamentación, que ahora pone todo debajo del paraguas, por así decirlo, del Banco de Inglaterra, sí están incorporados y por lo tanto se puede lograr este tipo de reorganización de robo de depósitos. Ahora, ¿cuándo se vuelve ley este cambio en el Reino Unido? Hoy, 1 de abril del 2013. Es decir, este plan ya está en operación. Tienen ahora los instrumentos técnicos necesarios para hacer lo que siempre ha sido su intención. Parte número 4 que quiero señalar, y el documento lo dice. Esta propuesta general, dicen, es algo que estaremos haciendo más específico en el transcurso del 2003 y para fines de este año, del 2013, vamos a tener detalles específicos para explicar cómo vamos a lograr la reorganización, la resolución, como dicen, por bancarrota, pero mantener abierto, con el cáncer abierto, de todas y cada una de las instituciones financieras a nivel internacional. Todas. Y tienen una lista de 20, 30 bancos, los más grandes. Ellos tienen un plan para lograr que los depósitos se roben para mantener a flote esta burbuja financiera, caso por caso, banco por banco. Ahora, todo esto era algo que se podía haber conocido y que se conoció. Y la gente que hubiera pensado como LaRouche, que hubiera analizado la economía como LaRouche, se hubieran dado cuenta antes que así era la situación. Básicamente tenemos dos problemas que tenemos que abordar. Problema número 1, aquí en Estados Unidos en particular, tenemos un problema muy grande con los legisladores y los funcionarios en general, que son una bola de cobardes y una bola de ignorantes. Hay en el caso del Senado en particular una cobardía que los ha llevado, en algunos casos, a cometer traición de facto por el significado de lo que es su oposición a la Glass-Steagall. Y tenemos que lograr que estos senadores, estos legisladores, entiendan que tienen que actuar o la población no lo va a tolerar. Tenemos que tener Glass-Steagall ya. Punto número 1. El otro gran problema que tenemos es el problema de tu vecino, el problema de la gente que no quiere actuar. Y en esto, pues, les quiero referir la historia, a lo mejor ya saben el famoso cuento de la encuesta, el encuestador que le habla
a la gente para preguntarles, bueno, señor Pérez, aquí quiero saber su opinión. ¿Cuál es el problema principal que tenemos en nuestro país? ¿Que la gente es ignorante respecto a los temas políticos del día o que simplemente hay apatía y no les importa? Y el señor Pérez responde, no sé y no me importa. Ahora, en el movimiento de la RUSH sí sabemos y sí nos importa. Y te debería importar a ti también para que aprendas y sepas qué es lo que está pasando. No debes actuar como el vecino tuyo que le respondió a ese encuestador de esa manera. Tenemos que movilizarnos, tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. El dinero que ya nos robaron en varios casos, no solamente es Chipre, no solamente es España, como la RUSH ha insistido miles de veces, el dinero no tiene valor. El dinero no es valor y no va a significar nada, va a quedar como parte de este juego de los depósitos robados por la banca internacional y además con la política de hiperinflación, aún antes de que cometieran los atracos, no valía nada. El valor no está ahí, el valor está en el progreso continuo, el avance de las capacidades productivas de la fuerza laboral. Y el primer paso necesario para reorganizar nuestras economías en esa dirección es lograr la instrumentación de la ley Glass-Steagall inmediatamente. Es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de o Glass-Steagall o muerte. Esa es la opción que tenemos y hay que actuar. Muchas gracias.